Esta jornada oficialmente inicia un nuevo ciclo de gobierno tanto en la gobernación como en la municipalidad. ¿Cuáles son los panoramas, las proyecciones que podrían llegar a tener, pero además en un panorama complejo, sí, de gestión política? Hay muchos elementos que queremos analizar, sobre todo porque estamos atravesando por la pandemia, una tercera ola con una crisis económica muy fuerte, una crisis sanitaria, para conocer pues también algunos detalles que debemos realmente ponerlos en consideración. Hemos invitado hoy a Cristian Sanabria, quien es docente universitario y presidente del Instituto de Derechos Humanos y Políticas Públicas de nuestro departamento. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Jimena, un saludo cordial a ti y a todos los seguidores de Encuentro. Los buenos días. Ya lo había mencionado, hoy estamos estrenando prácticamente a las autoridades, se viene un momento complejo. Un elemento importante que quisiéramos que inicie el análisis es precisamente conocer ¿qué impacto tendrá el cambio de gobierno? Iniciaremos con la alcaldía, porque pues hemos visto en otros departamentos no hay un cambio tal vez significativo, porque pues la línea política continúa, pero en Chuquisaca sobre todo estamos saliendo de una alcaldía que ha sido transitoria, ¿sí? En su momento, con muchas observaciones que se han realizado desde diferentes sectores, sobre todo con el tratamiento de la pandemia, con el tema educativo. Hemos visto la pasada gestión, sobre todo movilización de estos sectores, el sector gremial, el tema económico, muchas observaciones. ¿Cuáles serán los principales retos del actual alcalde Enrique Leaño? Hay varios elementos que hay que ir planteando en este escenario del inicio de los gobiernos subnacionales, bueno, que sí se denominaron subnacionales. En realidad, la Constitución no señala tal situación. Pero, de todas formas, el elemento importante acá es que tanto el órgano ejecutivo municipal como el departamental tienen una tarea importante. ¿Cuál es, desde mi punto de vista? Y es el tema de la institucionalidad. Jimena, es un primer escenario en el cual debe trabajarse de manera urgente por parte de estas dos instancias. La institucionalidad, ¿en qué sentido? Primero, con relación a los órganos legislativos, es decir, con relación a la Asamblea Legislativa Departamental y con el Consejo Municipal. Indistintamente el tema de si están o no con el gobernador o con el alcalde, sino fundamentalmente pasa por el tema de coordinación entre esas dos instancias a efectos de no sobreponer decisiones que deben ser trabajadas en conjunta. Y esto te lo digo de manera clara porque desde el 2010 hasta la fecha, los órganos ejecutivos, gobernadores o alcaldes, se creen la máxima instancia en términos de que la decisión de ellos debe imponerse, aunque sea a la fuerza, en contra de sus autoridades legislativas, cuando en realidad lo que tendría que suceder es que el gobernador y alcalde debe trabajar coordinadamente con esta instancia para poder definir qué temas, definir, por ejemplo, el tema del plan operativo anual, que tanto alcalde como gobernador en todos estos años de inicio de los gobiernos autonómicos, por ejemplo, imponen decisiones. Es decir, es el POA y apruébenlo, cuando debiera trabajarse de manera coordinada entre ambas instancias. Y reitero, aún sean de la línea oficialista o no, le pasó a Arciénega, le pasó a Urquizo, etcétera, porque su visión de trabajo no era precisamente de coordinación, sino de imposición. Y ese es un problema endémico, no solamente en Sucre y Chuquisaca, sino en todo el país, Jimena. Entonces, lo que se debe trabajar es en ese sentido de institucionalización que permita precisamente avanzar. Y eso va a implicar el tema de aprobación de proyectos, definición de las políticas públicas que debe encarar. Seguramente se definirá en el transcurso de estas semanas el tema del reformulado, del cambio de partidas presupuestarias, un sinfín de temas administrativos que deben ser aprobados por los órganos legislativos. Y eso pasa por un consenso, por definición prácticamente de estas instancias para dar la viabilidad correspondiente.
Lo que menos se quiere es que exista una traba por parte de estas instancias que no permita avanzar. Ahora, claro está, si la decisión política es entorpecer, lo van a hacer de tal manera que demostrarán la ineficiencia de la otra instancia, y la pelea entre estos dos órganos nos va a llevar al retraso y la postergación en el tema de lo que nosotros vayamos a realizar. Pero bueno, entonces este es un primer escenario que lo planteo como reto, no solamente de Sucre y Chuquisaca, sino de todo el país, porque prácticamente es un problema endémico que tienen todos nuestras autoridades. Es el ego, el super yo, el que puede controlar, el que lo puede hacer todo. Ese es un tema y un factor crucial. El segundo elemento es poner la casa en orden, ¿ya? Seguramente va a existir masacres blancas, y claro está por el hecho de que en el ámbito del funcionario público no gozan, no son la misma estructura normativa que los que están amparados en la Ley General de Trabajo, excepto el municipio, digamos, pero el municipio también no el 100% de sus funcionarios y de sus trabajadores están amparados en la Ley del Trabajo, tienen otras características, otra connotación, etc. Y el tema de estas masacres que se pueden producir o no, también va vinculado al tema de la institucionalidad, es decir, tenemos instancias ineficientes, burocráticos en el sentido pesado, ineficientes, que no pueden resolver los temas. Tenemos una conglomeración de funcionarios que el secretario tiene hasta su secretario, sugiere, etcétera, todo el mundo simplemente por copar puestos para satisfacer el tema laboral de sus trabajadores, cuando en realidad se debiera replantear el tema de una ingeniería institucional en la gobernación y en la alcaldía para precisamente poder ver cuáles son los temas y el personal necesario para poder encarar temas urgentes, que bueno, eso es otro tema que seguramente ahorita lo abordamos, pero en el tema de la institucionalidad tienes que reconfigurar este escenario para que sea eficiente y eficaz, exista la efectividad y la eficacia dentro de la institución pública para que responda a lo que tú has planteado en tu programa de gobierno. Entonces, eso es crucial. Y reitero, más allá de cualquier otra visión, necesitamos tener estructuras que respondan al manejo, pero así rápido, eficaz, pronto, de los planteamientos que vayan a surgir. Este es un primer trabajo que se debe encarar desde mi punto de vista por las instancias ejecutivas, en coordinación con las legislativas, para plantear toda una estructura acorde para poder avanzar de manera inmediata. Ahora, ¿qué es lo que se debe trabajar de manera inmediata? O sea, imposible no definir algunas líneas centrales en el tema de salud. Imposible no definir temas centrales en el tema de educación. O sea, esos son los dos temas, pero que es sobre la marcha ya lanzar lineamientos, políticas, definiciones que te vayan a establecer temas ante esta ola, ¿no? Que viene, que no viene, que ya está aquí, que no llegó, que no sé qué. O sea, es todo un afán que al final no sabes realmente cuál es la situación. Yo creo que el tema del COEN se ha vuelto una instancia de terror dentro del municipio de Sucre, porque te lanzan líneas y muchas veces en todo este proceso que estuvo en el gobierno transitorio equivocadas, erróneas, inoportunas, a destiempo, que al final, en vez de resolver temas de fondo, simplemente generaron más preocupación, miedos sobre en la población. Entonces, hoy, por ejemplo, ante la situación de incremento de casos, etcétera, si bien es tema de competencia municipal o nacional el tema de la salud, pero también vincula en concurrencia a los órganos departamentales y municipales. Departamentales desde sedes, seguramente Damián Condori establecerá ya sobre la marcha su nuevo equipo que irá al sedes, establecerán las políticas que se vayan a encarar de manera inmediata, tanto en el tema de la vacunación, que eso es un tema que está encarando el Ministerio de Salud, pero que se debe acelerar de manera rápida para poder inmunizar a gran parte de la población. Se debe trabajar con el tema de los tercer nivel, que en este momento están colapsados. Lamentablemente no se ha logrado equipar más allá de lo que ya se tenía en el tema de salud con los equipos de terapia intensiva, etcétera, que se estaba reclamando y que ha quedado pendiente con
con el tema de las adquisiciones irregulares que se hizo en el gobierno de Áñez, entre otras cosas. Se tiene que tratar de subsanar lo más antes posible esos temas. En el primer nivel y todo lo que implica la competencia municipal sobre este asunto de salud también tiene que encarar, replantearse las recontrataciones, el CEDES lo propio. Lamentablemente, la información que se tiene hasta el día 30 de abril ya se terminaron contratos. Así es. Y las autoridades salientes no han querido hacer los contratos inmediatos. Entonces, el tema de salud es prioritario. En el tema de educación también Antes de vincula... que pasemos al tema de educación, Cristian, ahí también me gustaría profundizar un poco. Sí. En otros departamentos se ha visto la necesidad de dar continuidad a algunos profesionales que han estado haciendo seguimiento de la pandemia, tanto en la primera y la segunda ola. Se viene una tercera ola que ya sabemos, pues de anticipada, que va a ser mucho más dura que las que hemos tenido, porque se anuncia la llegada de la variante P1, pero además también hay otros temas como las aptitudes de la población que han bajado la guardia frente a las medidas de bioseguridad y ya se alerta que va a haber nuevamente un colapso. En este sentido, ¿cuánto va a afectar al tratamiento de la pandemia que pues la gobernación ponga nuevamente otro personal que tenga que reasumir otras estrategias? Cuando hemos visto, por ejemplo, en Santa Cruz han anunciado que se está analizando la posibilidad y no se descarta que, por ejemplo, Marcelo Ríos, que ha sido uno de los, que ha sido el director de salud que ha llevado adelante la pandemia, pueda dar continuidad a este trabajo, sobre todo en pro de los intereses de la población, que somos realmente nosotros los que estamos con la expectativa de qué es lo que va a pasar en este tema. Lo que se debe apostar, por ejemplo, es el tema de la profesionalidad, ¿no? Es decir, si respondemos en el marco estrictamente lo político, hacemos un barrido de gran parte del personal y metemos a nuestra gente, entre comillas, nuestra gente, ¿no? Pero en el fondo necesitamos tener a profesionales que ya han estado trabajando coordinadamente para asumir de manera responsable estas tareas, porque la situación es crítica, ¿no? Yo lamenté mucho cuando se destituyó, por ejemplo, al doctor Yáñez del Hospital Santa Bárbara, y lamenté y fui crítico en ese asunto porque de manera política y precisamente porque una autoridad que hoy está como autoridad tuvo que jugar un papel nefasto para que lo cambiaran. Entonces llegan otros profesionales, tratan de improvisar, asumen en lo que pueden determinadas medidas cuando ya hay algunos profesionales que saben, conocen y manejan de manera clara esta situación. Entonces, la perspectiva tendría que ir en ese sentido, o sea, que autoridades de salud que han respondido, conocen con claridad el manejo y las tareas inmediatas sobre este tema, deban tener su proceso de continuidad hasta que existan los relevos naturales, porque eso también viene un proceso casi inmediato, ¿no? En la medida de que haya profesionales que están también en la misma línea de la profesionalidad y respondan a estas medidas emergentes, seguramente irán asumiendo ese rol protagónico. Pero lo menos que se quiere es que se improvise, y si la improvisación entra en el tema de la salud, la cosa se complica para la ciudad. Reitero, hoy conversábamos, Cristian, un poco para comentarte igual, conversábamos con el jefe de epidemiología y nos decía que hasta la fecha no se ha acordado ninguna reunión, por ejemplo, para poder dar un lineamiento respecto a este trabajo que se está realizando. Tampoco se ha acordado con las nuevas autoridades un informe cuando dijeron es el primer tema que se tiene que abordar y nos preocupa, ¿no? Realmente se debía haber en esta etapa de transición involucrado bastante con este tema y ya han surgido acusaciones respecto a todo lo que se está dejando pendiente respecto a este tema también desde la Asamblea. Me gustaría ahora que por favor ingresemos al tema económico. La reactivación económica en nuestro municipio, sobre todo, va a ser uno de los temas que seguramente va a captar gran parte del esfuerzo que tenga que realizar la municipalidad. Hemos visto en la posesión a diferentes actores, los gremiales, que en este momento, al parecer, pues ya han superado hasta el 70% en Bolivia, el sector gremial, el sector de la economía popular, que está buscando cómo sobrevivir en la pandemia.
¿Cómo ves la relación que vayan a llegar a tener, en este caso, el alcalde con estos sectores, ¿no? El sector gremial, el sector, por ejemplo, en este caso, también representante de los artesanos que ya han solicitado una reunión con la autoridad del municipio para poder establecer estrategias. El sector turístico también, que es uno de los sectores que ha recibido uno de los golpes más fuertes. Mira, en el tema para cerrar el tema de salud, por ejemplo, ya debería haberse encarado todas las líneas y haberse lanzado todas las propuestas que se deberían realizar desde el primer día. O sea, ayer pasó la posesión, el festejo, inmediatamente ya deberían haber encarado todos los temas de salud. Reitero, no porque lo que se viene, sino porque ya está la situación, ¿no? Ya está, y en esa misma medida encarar temas urgentes. Ahora, el pensar en una propuesta por si acaso, ojo, lo que está pasando en Chile es, no sé, preocupante también, pero todo está en cuarentena rígida. Y entrar en cuarentena rígida prácticamente es paralizar todo, absolutamente todo. Y eso esperemos que, bueno, en el caso boliviano sería imposible en tal situación, pero de todas formas, eso va vinculado también al tema de las respuestas sanitarias por parte de las nuevas autoridades. En el tema de la educación, que no puedo dejar pasar por alto, es también una tarea casi inmediata. Lamentablemente, y lo digo así de manera categórica, el tema de educación está pasando en tercer plano. Si pasan clases, bien; si no pasan clases, también; si tienen acceso a internet, etcétera, no importa, ¿ya? Lo que debiera hacer el municipio, por ejemplo, en este momento, es contratar, si bien Entel dijo, no sé si por campaña o qué, habilitar simplemente algunos puntos, yo no sé para qué la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Debieran habilitar puntos en gran parte de las zonas periurbanas de nuestra ciudad, el tema de servicio de internet gratuito. ¿Para qué? Para que las diferentes zonas de nuestra ciudad puedan tener acceso para poder pasar clases de Zoom, qué sé yo, en las plataformas, y nuestros niños no tengan ese temor de poder, o en este caso no pierdan el derecho de tener un acceso a la educación. Aunque también el tema de la educación, ojo, en los distritos alejados de nuestra ciudad, muchas de las escuelas están pasando de manera semipresencial. Así es. ¿Hasta qué punto se está abordando el tema de las medidas de bioseguridad? Se está trabajando con el tema de la enseñanza, los aportes que está haciendo el municipio. O sea, todo ya tendría que encararse, y la transición era para eso, dar respuestas inmediatas, porque ya estamos a mayo. O sea, el pensar que recién venga una política en junio o julio, olvídate, o sea, no me parece coherente, sino estas son respuestas inmediatas, y cuando estamos en una contingencia de estas características, no se puede esperar semanas, meses, es inmediato, y ahí se encararía la respuesta por parte de nuestras autoridades. Ojalá exista la propuesta inmediata en el tema de educación, porque reitero, hay gente que está pasando cursos virtuales, pero no tiene acceso a internet. Hay chicos que están con la modalidad semipresencial, pero tampoco existen todas las medidas correspondientes de bioseguridad para que puedan resolver este tema. Entonces hay que hacerlo, y tienen que encargarse de manera inmediata en el tema de las políticas educativas. Ahora, en el tema de la política económica, que es un tema trascendental y fundamental, todavía no hemos colapsado, diríamos el término, pero la medida que ha asumido el gobierno de fortalecer lo hecho en Bolivia creo que es muy importante, Jimena. ¿Por qué? Porque en este momento las fronteras, tanto con Brasil como, o formalmente, ¿no? Las fronteras formalmente están cerradas con Chile, con Brasil, ya por el tema de la pandemia. Y eso implica que gran parte de los productos que llegan de importación no están ingresando, excepto aquellos que todavía siguen ingresando de contrabando. Es decir, ni la pandemia ha logrado frenar el contrabando en nuestro país. Eso es terrible, y lamentablemente sigue haciendo mucho daño a la economía, a los grandes sectores empresariales. Entonces, ahora la apuesta que se ha encarado por el gobierno nacional hace días atrás con el hecho en Bolivia, creo fundamental, en la medida de que posibilite la generación de productos, pero eso a la vez posibilite la generación de empleo. Pero eso también considero que debe estar vinculado con el tema de la apuesta al tema
impositivo, es decir, que pueda generarse procesos flexibles en el tema impositivo y no una visión tan drástica que está generándose por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Que es draconiano en muchos de los casos, en los cuales ingresan a las empresas totalmente arbitrarios a sancionar, etcétera, simplemente por el tema de la recaudación impositiva. Entonces es un fenómeno que, si bien no es una política ni departamental ni municipal, nacional, tiene que ir fortaleciéndose estos ámbitos, pero lo puede y lo tienen que hacer con los ámbitos departamentales y municipales para fortalecer las empresas bolivianas en el sentido de la producción de alimentos básicos, de zapatería, etcétera, etcétera. Entonces, eso es generador de empleo también, ¿no? Ahora, en el tema turístico, estos días se puede ver en muchos lugares, por ejemplo, que hay lugares que han bajado drásticamente los precios en hotelería, en servicios, etcétera, lo que está permitiendo, y en transporte, lo que está permitiendo hacer y aprovechar algunas familias de poder hacer turismo interno nacional. Entonces, si bien esta tercera ola todavía está ahí en sus picos, que al final también, reitero, no sé, son todo el tiempo que ya viene lo más fuerte, que viene lo más fuerte, pero nunca sabemos si vino, ya pasó o se está yendo. Pero aprovechar escenarios en los cuales permitan generación y reactivación. Desde el caso de Sucre, a partir del tema del gobierno municipal, se debe encarar ya políticas también que permita una afluencia del turismo local y del turismo nacional, interno, porque si no se apuesta a eso, vamos a estar encapsulados, y eso es lo que se debe dinamizar ahora. El tema también de empleo debe encararse, desde mi punto de vista, ya deberían haber lanzado las propuestas, es decir, primero reactivar el sector de la construcción, que genera mucho empleo en nuestra ciudad, y para ello tendrían que, en estos días, esta semana es clave y la siguiente, para decir estas son las propuestas, y ya lanzar. En el caso de las autoridades, si yo hubiera estado ahí metido ya en este asunto, yo le garantizo que hubiera lanzado hoy día la propuesta económica, mañana la siguiente propuesta, etcétera, para demostrar que realmente hay un cambio y no esperar la próxima semana. Y te digo esto, yo en este momento me encuentro en Santa Cruz, Jimena, y te digo con gran preocupación que mucha de la gente sucrense está migrando a este lugar. Y eso me da mucha pena, porque ahí viene un factor también muy importante que voy a cuestionar a mi misma Universidad de San Francisco Javier y a los sectores empresariales que están queriendo apoyar el censo nacional. Si el 2022 se lleva adelante el censo nacional, Sucre y Chuquisaca disminuye en población, y eso tiene efectos tanto en lo político como en lo económico. En lo político, alguien dirá de qué nos sirve un diputado más, pero en lo político perdemos un escaño más. Y en lo económico, el tema de la coparticipación tributaria también va a disminuir significativamente, no solamente en el municipio de Sucre, sino también en las provincias de nuestro departamento. En las 10 provincias y en los 29 municipios vamos a perder recursos, es decir, que lo que se estaba apostando a tratar de cambiar esta situación no va a mejorar. Vamos a perder recursos, no vamos a tener los dineros para encarar, y la situación se vuelve más crítica. Entonces, habría que repensar, yo digo, o sea, no sé si por seguir la corriente a los sectores cruceños, que obviamente a Santa Cruz le interesa que se lleve adelante el censo, porque ha crecido de tal manera esta población, y que la migración es tan fuerte de nuestros propios paisanos, que al final han visto esta ciudad como perspectiva de desarrollo y no Sucre. Nos seguimos mintiendo con el tema de la capital, de decir que nosotros, la cuna de la libertad, la cultura, cuando no hay plata, no hay recursos, no hay nada, no hay incentivos. Y eso es la tarea que nuestros gobernantes que han asumido el cargo el día de ayer debieran haber estado lanzando desde hoy, las propuestas en todos los ámbitos de reactivación, y no esperar precisamente a las siguientes semanas, porque esto ya no espera, el hambre no espera, el trabajo no espera, por eso está migrando. Si ustedes se dan una vuelta a la situación, el tema de los sectores gremiales, empresariales, de empleo, está generando más fuerte movilización que en la ciudad de Sucre. Por eso es que lo planteo así con gran preocupación, con una rabia y una impotencia, porque La Paz, Santa Cruz y Cochabamba están llevándose a nuestra gente, y no hay medidas urgentes por parte de nuestras autoridades
que puedan devolver nuevamente el escenario importante a nuestra ciudad. Así es, realmente es preocupante y no hay datos tampoco, Cristian, para poder afrontar estas medidas. Conversábamos también con las trabajadoras del hogar, que han sido uno de los sectores más impactados en esta pandemia. El 90% ha perdido su fuente laboral. Estamos viendo también en las calles del centro de la ciudad gran parte de los negocios cerrados. No hay trabajo para, sobre todo, el sector joven que sale pues de las universidades con las ganas también de poder de alguna manera garantizar estabilidad a su familia. Pero en medio de todo esto también me gustaría conocer qué lectura hace respecto al panorama político. Escuchábamos ya algunos discursos que continúan con estas posturas radicales. Mucho más posiblemente se va a notar en la municipalidad, ya que el Consejo pues tiene una de las posturas, en este caso contrarias al movimiento, al socialismo, que es República 25. Vemos también cómo en la gobernación el gobernador no tiene una cuota fuerte dentro de la asamblea. ¿Cómo podrá repercutir en las decisiones que se vayan a adoptar? Sobre todo porque más allá de que realmente podamos romantizar con la idea de que sí es momento de que se trabaje y de que se accionen diferentes estrategias, lo hemos visto en los años constantemente. Hay una pugna política de interés partidario dentro de estas dos instituciones de nuestra municipalidad y departamento, que ha sido precisamente lo que ha frenado los avances que debíamos haber tenido. Mira, yo veo que va a existir el poder doble. Es lo que René Zabaleta Mercado planteaba, que no es lo mismo hablar al poder dual. ¿Ya? El poder doble implicaría que vamos a tener una presencia fuerte del órgano ejecutivo, pero también de las instancias legislativas, por lo menos en el tema de la asamblea departamental y el gobernador. El gobernador va a tener su presencia indiscutible y la asamblea también va a poder plantear y dirigir, porque desde el punto de vista de las facultades legislativas y competenciales, la asamblea puede hacer y deshacer, tiene toda una potestad. Imagínate, si yo en este momento definiera que la política es tumbar a este gobernador y dejarle sin políticas claras, comienzo a operar y trabajo en leyes. Una de ellas, por ejemplo, el nombramiento de directores y síndicos de FANSESA, lo hacemos por ternas que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental. No lo promueve el gobernador, lo hacemos nosotros, entonces controlo FANSESA. ¿Sí? En el tema de todo el andamiaje normativo para la aprobación de contratos, etcétera, o sea, vamos frenando con normas. Claro, o sea, eso es lo duro, para mostrar una gestión ineficiente. Ahora, desde el otro lado, si vos planteas, me están obstáculos, eso es discurso. Al final lo que le interesa a la gente es ver gestión, que tenga sus proyectos, que avance sus proyectos. Por eso planteo el poder doble. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Yanine Áñez y la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2019 al 2020. Al principio no, porque la que tenía el control total hasta por las malas era Yanine con su verdugo Murillo, ¿no? Si no te ponías y no te alineabas, te reventábamos. Pero ya después se pusieron fuertes y generaron políticas y leyes que permitieron generar precisamente ese poder doble de conducción, de dirección, que fue tan importante que al final lograron frenar muchas cosas a la señora Áñez. Entonces, en el caso presente puede suceder lo mismo, es decir, si la decisión es frenar una gestión del señor Damián Condori, entonces comienzas a operar de tal manera que le pones contra la pared, lo arrinconas y comienzas a darle de golpes. O simplemente lo arrinconas hasta que llegue un momento de agotamiento que va a caer. Pero eso también no significa que uno solo juega ahí, juega también el otro lado. Ya no están en la lógica del discurso, es decir, corrupción, nepotismo, que no sé qué. No, ya llegó el escenario de conducir. Ya no pueden estar quejándose, nos dejaron con una deuda, nos hicieron esto. O sea, en el momento que asumieron el cargo, Jimena, sabían cuánto estaban asumiendo de deuda, cómo estaba la situación del gobierno departamental, cuál era la lógica del manejo de los funcionarios que estuvieron durante 10 años. Sabían todo.
¿sí? Porque gran parte también de los funcionarios, y ojo, no hay que perder de vista esto, que apoyaron a la anterior gestión se fueron con Damián en la última etapa. Entonces saben, conocen. Entonces aquí no se puede decir, recién nos están avisando. Y claro está, si se ponen en este momento a quejarse, es mejor que agarren sus cosas y se vayan. Porque no se los ha elegido para que se quejen, se los ha elegido para que gobiernen. No se los ha elegido para que sigan discursiando en la plaza y gritando. Se los ha elegido, y son autoridad en este momento, aún de todas las adversidades que tienen sobre sus espaldas, avanzar en el desarrollo del departamento. Y lo tienen, o sea, tienen una gran votación, eso no puede desperdiciarse. El error histórico sería lo que pasó con Mesa, ¿no? Que teniendo apoyo del 67% en su momento no pudo canalizar ese respaldo popular. Entonces, ese es el primer escenario que, como dices, más allá del romanticismo, decir, oiga, nos pondremos de acuerdo, habrá que ver hasta dónde llegan acuerdos, pactos que puedan y posibiliten encarar desarrollo departamental y hasta qué punto cedan ambas fuerzas políticas este desarrollo. Si se van a atacar, si se van a cuestionar y van a ir directamente a ese escenario, la situación, reitero, se pone muy difícil, no para ellos. Al final, tarde o temprano se van a ir, sino para el pueblo chuquisaqueño. Y en el municipio, o sea, una de las fuerzas políticas que tiene 4 representantes debe entender, y eso lo digo de manera categórica, debe entender que no son, ya han dejado de ser actores de plaza para seguir gritando. Es momento que comiencen a accionar también todo un andamiaje jurídico legal para poder encarar una respuesta con relación al municipio, ¿no? En el tema municipal, el señor Leaños, por ejemplo, ha estructurado un gabinete con muchos de sus anteriores miembros de los que fueron también parte del equipo de Iván Arciénega. No sé si bien o mal, pero en el fondo debería haber hecho un reajuste total a un gabinete para darle un viraje de llevar adelante una nueva política. Y claro está, vuelvo a insistir, ahí todavía él tiene la soltura de poder encarar con sus 4 concejales y hacer acuerdo con 2 de la oposición para llevar adelante un proceso. Eso no significa que los corrompa, ni mucho menos a los otros 2 concejales, pero sí puede articular en la medida de que viabilice con cada uno de ellos proyectos para sus distritos, para sus barrios. Eso es lo que no les permitían, por ejemplo, los alcaldes anteriores. El alcalde definía absolutamente todo y no les posibilitaba gestionar. Entonces, en este nuevo escenario, veremos si la concepción, la mirada es mucho más amplia, van a poder generar esos procesos de articulación y decirle, Jimena, usted que está como candidata o como concejal, ¿cuál es la propuesta que tiene para qué barrio? Mira, yo creo esto, y que se debe hacer eso. Ah, perfecto, entonces se inserta. ¿Eso qué te permite? Dar viabilidad, que al final Jimena también tenga su presencia fuerte en los barrios, decir, yo he canalizado, bueno, aunque se quieran mandar la parte, no interesa, al final lo que se interesa es la gestión, que sea eficiente y responda. Entonces habrá que ver, todavía yo veo al señor Leaños que tiene el juego de cintura, le da el cuero. Otra cosa es que se vayan a pelear entre sus propios concejales, como sucedió en la anterior legislación. Los propios concejales del MAS se estaban matando. Así es, hoy como en la gobernación. También habrá que ver, también. Hoy habrá que ver, por ejemplo, si hay un acuerdo, ¿no? Si no me equivoco, deciden el día de hoy, en esta sesión de consejo, cuál va a ser la estructura del nuevo directorio del presidente del consejo, etcétera. Si vamos a ver un bloque unánime del movimiento al socialismo, sumado con algunas otras fuerzas que permitan viabilidad, yo creo que va a llegar, ha habido acuerdos, ¿sí? ¿De qué tipo? No sé, pero lo que te puedo decir es que si ha habido acuerdos, te van a dar viabilidad a una gestión. Ahora, esa viabilidad a la gestión, y yo soy enfático en esto, no puede ser tapar las cosas irregulares que en su momento se hicieron. Eso no. Hay que avanzar en la medida de viabilizar respuesta inmediata para la población,
reactivar esa visión económica, que reitero, la reactivación económica urgente es aprobación de proyectos, inserción, inyectar recursos en el tema de la construcción, salud, educación, y ver el tema, mira, aquí tocabas un punto hace ratito y con eso termino. En el tema de los gremiales, por ejemplo, la ciudad se ha vuelto gremial. Vas a todas las zonas y todas las calles están con comercio. Así es. Ahora, no hay que culpar a la gente necesita plata. La gente se ha dado modos para poder resolver su situación económica. Sí, hay alguna gente que yo escuchaba, estos desgraciados que están aquí. O sea, no se puede culpar a la gente, es que la situación ha sido tan dramática que ha visto posibilidades y escenarios. Yo saludo a aquellas personas que tenemos asegurado el salario, ¿sí? Pero aquellos que no lo tienen están en esta situación de calle. Pero de todas formas, en este escenario, por ejemplo, yo creo que una medida, y debe haber cortes también. ¿Qué te planteo? Que por decirte, de aquí a 3 meses, cuando ya gran parte de la población esté inmunizada y la situación vuelva nuevamente a una reactivación mucho más efectiva, se debe ir cerrando estos ciclos, es decir, la gente que está en las calles, llevarlas, pero no votarlas por votarlas, sino también ver los otros espacios públicos. Hay mercados que realmente no tienen o están vacíos porque no le dan la dinámica correspondiente, pero eso es un rol y un papel que tiene que jugar la nueva autoridad con los gremiales, pero no así fortalecerles a los niveles dirigenciales que siempre se han aprovechado de sus bases, sino ir a las bases que realmente son los que están sufriendo día a día por la situación que estamos viviendo. Que sea un nuevo ciclo para todas y todos, Cristian, y que pues realmente vuelvan las estrategias de reactivación económica a nuestro departamento, que cada vez está muriendo más, lamentablemente. Es una realidad que también se puede ver con lo que tú mencionabas, la migración. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Cristian, que sea hasta un próximo encuentro. Un abrazo, Jimena, y hasta otro momento. Muchas gracias. Amigas y amigos, hasta aquí nuestro espacio de entrevista central. La entrevista, un espacio donde el análisis mira más allá de la noticia. La entrevista, donde el diálogo con los y las protagonistas nos llevan al fondo de los hechos. La entrevista, un espacio de análisis.